Buen día. La clase que vamos a ver hoy es la de fármacos que afectan a la coagulación. Nosotros tenemos que en la hemostasia normal hay un balance entre los sistemas de trombogénesis por un lado y trombólisis que protegen al organismo del sangrado. Hay varios mecanismos que intervienen, entre los cuales tenemos la coagulación y anticoagulación fisiológica, la constricción vascular como un mecanismo de defensa frente al sangrado, la formación del tapón plaquetario, el coágulo y la posterior fibrinólisis fisiológica. Vamos a ver ahora un raconto de lo que es la cascada de la coagulación. Nosotros por un lado tenemos la vía intrínseca, en la cual tenemos la activación del factor 11, a posteriormente del 9, que va a activar a el factor 10 para que se active. En vivo, la vía más común, la más común de las vías de la coagulación, es la vía extrínseca que se da por exposición a un daño tisular, en el cual interviene el factor 7, que luego se activa y va a activar también al factor 10. En violeta vemos la vía final común, en la cual se activa el factor 2, la protrombina se transforma en trombina. Después, por un lado, tenemos mecanismos fibrinolíticos, en este caso farmacológicos, que transforman el plasminógeno en plasmina, y a nivel del organismo la alfa-2 antiplasmina, que sería como un factor fibrinolítico fisiológico. Esto va a originar productos de degradación del fibrinógeno. Y por otro lado tenemos a la antitrombina 3, que va a afectar a los factores 2, 10, 11 y 12. Y la proteína C activada, que va a afectar a los factores 5 y al 8. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento antitrombótico en general? La prevención del tromboembolismo venoso, tratamiento del infarto agudo de miocardio, del reemplazo valvular cardíaco, sobre todo de las válvulas mecánicas, no tanto así de las válvulas biológicas, prevención de fenómenos de isquemia cerebral aguda o accidente isquémico cerebral, y para tratar la fibrilación auricular crónica en lo que a la formación de trombos se va a referir. Vamos a ver ahora la clasificación. Por un lado tenemos fármacos antiplaquetarios, en los cuales tenemos, a nivel de una modificación irreversible, la aspirina, clopidogrel, ciclopidina, e inhibidores de la glucoproteína 2B3A como el abciximab, que es un anticuerpo monoclonal. Y en cuanto a modificación reversible, tenemos los inhibidores de la glucoproteína 2B3A como el tirofiban, eptifibatide, e inhibidores de la COX-1. Como antitrombínicos directos tenemos estos compuestos que vemos acá, que se dan sobre todo en pacientes intolerantes a la aspirina,
y también que han tenido algún episodio de trombocitopenia inducida por heparina. Entonces se dan un poco estos compuestos. También tenemos los fármacos que son antifactor 10 activado, inhiben este factor, como por ejemplo el rivaroxaban y el apixaban. Estos no requieren control de la coagulación, no requieren controles, son obviamente más nuevos y también más caros en precio, y están indicados para la prevención del accidente cerebrovascular en la fibrilación auricular crónica y para prevención de trombosis venosa en cirugía de tipo ortopédica. En cuanto a los anticoagulantes, tenemos por un lado la heparina no fraccionada, sódica y cálcica, las heparinas de bajo peso molecular, donde tenemos varios exponentes, empezando por la enoxaparina, y algunos pentasacáridos que forman parte de la heparina de bajo peso molecular, como el fondaparinux, que se caracteriza por tener una vida media larga, de aproximadamente 15 horas, y se administran estos por vía subcutánea. De los anticoagulantes orales tenemos a la warfarina y a la cenocumarol. De los antiagregantes plaquetarios debemos agregar que se utilizan para el tratamiento secundario de tromboembolismo arterial, no venoso, sino arterial, para prevención de episodios trombóticos a ese nivel. Algunos de ellos, por ejemplo, como el clopidogrel, son prodrogas. En este caso, el clopidogrel, la ciclopidina van a inhibir al receptor del ADP, forman parte del grupo químico de las tienopiridinas, y también tenemos, aunque mucho menos usado, el dipiridamol, que va a inhibir a la fosfodiesterasa y inhibe la recaptación de adenosina. Acá podemos ver un poco más gráficamente las acciones del clopidogrel, la ciclopidina, inhibiendo el receptor del ADP, la aspirina inhibiendo la COX y la formación de tromboxano A2, y los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que también van a tener de alguna manera un papel marcado. Recuerden que son antagonistas de alguna manera del receptor al fibrinógeno. El ácido acetilsalicílico, ya por todos ustedes conocido, va a inhibir la agregación plaquetaria y va a prolongar el tiempo de sangrado. Bloquea irreversiblemente la COX plaquetaria, evitando la formación del tromboxano A2, y la acción va a perdurar toda la vida útil de la plaqueta, es decir, de 7 a 10 días. La dosis antiagregante de la aspirina oscila en un rango entre 75 y 325 miligramos día. Ciclopidina. Son inhibidores de la función plaquetaria, inhibe irreversiblemente la unión del ADP a su receptor, también va a interactuar con la glucoproteína 2B3A, y el efecto va a comenzar días después, con una cinética que no es de tipo lineal. Se metaboliza a nivel hepático, se elimina a nivel renal, y entre sus efectos adversos podemos remarcar sobre todo la neutropenia,
que puede llegar a tener una prevalencia del 2,4% aproximadamente de aparición de este efecto adverso, que en algunos casos puede ser severo. También obviamente tenemos sangrados, rash y toxicidad hepática. El clopidogrel inhibe irreversiblemente la agregación inducida por ADP, también aquella inducida por colágeno y trombina. No tiene los efectos de la ticlopidina en cuanto a la leucopenia. Su efecto empieza algunas horas después, por lo cual hay que dar una dosis de carga, con un efecto máximo de inhibición a los 4 o 7 días. Podemos decir que la cinética no es de tipo lineal, en verdad es una prodroga que debe ser metabolizada a su metabolito activo en hígado y puede tener una amplia variabilidad entre sujetos. Sobre todo, de alguna manera, afecta lo que es el genotipo del citocromo 2C19, que puede variar entre muchas personas, haciendo que algunos sean pobres metabolizadores. Existen al día de hoy kits en algunos países que pueden llegar a determinar qué tipo de genotipo tiene una persona, pudiendo esto influir en la planificación o estrategia terapéutica a seguir cuando es necesario administrarla. En verdad, el clopidogrel está indicado por la FDA para disminuir los índices de apoplejía o accidente cerebrovascular isquémico, para prevenir aparición de IAM, de muerte de causa cardiovascular. También se utiliza para el síndrome coronario agudo y también para las arteriopatías periféricas establecidas. Sus efectos adversos son obviamente sangrados, rash, toxicidad hepática, y muchas veces se usa en combinación con aspirina por un año en pacientes que han sido sometidos a una angioplastía coronaria. A título informativo, la dosis de carga es de 300 a 600 miligramos y el mantenimiento se hace con 75 miligramos día. Otros antiagregantes. Pentoxifilina. Es un agente hemorreológico. Hemorreológico quiere decir que disminuye la viscosidad sanguínea, con acción antiagregante plaquetaria que va a inhibir a la fosfodiesterasa. Estas son las dosis a título informativo. Inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Son estos tres que vemos acá. Van a inhibir la agregación plaquetaria. De uso endovenoso en procedimientos intervencionistas cardiovasculares. El apiximab es un anticuerpo monoclonal y los otros son derivados del veneno de serpiente por ingeniería química, aprovechando sus efectos anticoagulantes. Efectos adversos tenemos sangrado, obviamente, trombocitopenia e insuficiencia renal. Se usan en pacientes intolerantes a aspirina o a heparina, en, como decíamos antes, procedimientos intervencionistas cardiovasculares. Acá vemos un cuadro global de lo que son los antitrombóticos, donde vemos los inhibidores de la COX-1, inhibidores del receptor del ADP, antagonistas de la glicoproteína 2B3A e inhibidores de la fosfodiesterasa como el dipiridamol.